Libro de texto de un curso de milagros. Capítulo 2. La separación y la expiación. Epígrafe 7. Causa y efecto. 1. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagro necesitan este tipo de instrucción. 2. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos, a fin de evitar la creación falsa. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma, proceso circular que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto, como condición previa para que se produzca el milagro. 3. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrás podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios, y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. 4. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de control.
Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. 5. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido, y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que es todo y lo que es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración, ¿por qué tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, que tenga vida eterna? Necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. 6. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un Hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación es su unicidad, trasciende la suma de sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que, en el verdadero sentido de la palabra, significa la plenitud. Cualquier parte de la filiación puede creer en el error o en la incomprensión si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. 7. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el prerequisito para que solo pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da en cierta medida el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso.
Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Epígrafe 7 del capítulo 2, la separación y la expresión causa y efecto. Aquí nos dice Jesús que podemos estarnos quejando de que tenemos miedo, pero aún así seguimos atemorizándonos a nosotros mismos. Nos dice que podemos pedirle que nos libere del miedo, pero como Él sabe que no existe y nosotros no, si se interrumpiese, si se interpusiese entre nuestros pensamientos y su resultado, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, que sería la ley más fundamental que existe. Recordemos que nuestro sistema de pensamiento en estos momentos es que yo pienso que la causa está afuera, que lo que yo veo que lo que yo pienso es por causa de lo que yo veo fuera, y es lo contrario. La causa y efecto es mis pensamientos, son el efecto de lo que veo yo fuera. Entonces la causa estaría en nuestro interior, sería al revés. Este es el cambio de mentalidad que el curso nos está llevando. Si Jesús interfiriese en nuestros pensamientos, estaría interviniendo en esta ley básica, y que eso no nos serviría, porque estaría menospreciando nuestro poder del pensamiento. Es decir, tiene que hacerlo de otra manera. Tiene que hacer que nosotros seamos los que elijamos y nos entrenemos en llegar a este discernimiento, nos dice que si él interviniese, estaría oponiéndose al propósito de este curso. Dice, es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Esto es una verdad como un templo, porque no somos conscientes de lo que estamos pensando, creemos que es algo normal, y si no vigilamos lo que nos pensamos, estaremos viendo constantemente el mundo que estamos habituados a ver. Por eso es como si estuviéramos en un círculo vicioso, y que la clave está en vigilar esos pensamientos para poderlos cambiar. Y nos dice que tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. Es decir, necesitamos un milagro que a través del perdón, milagro sería lo que nos lleva a la expiación, a deshacer ese tipo de mentalidad, y sería la única manera en que podamos llegar a esa meta que nos dice el curso.
No estamos acostumbrados a pensar con una mentalidad milagrosa, pero nos puede enseñar a pensar de esa manera. ¿Qué es lo que está haciendo con las prácticas? Con las prácticas y con el texto nos está llevando, nos está enseñando a través de la meditación a llegar a cambiar esa forma, y entonces sí veremos lo que es verdaderamente la ley de causa y efecto. Si yo cambio la causa que está dentro de mí, que son mis pensamientos, el efecto que veré fuera, el mundo que yo veré, cambiará. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Todos los que tenemos que deshacer este tipo de sistema de pensamiento, necesitamos un entrenamiento. Es lo que nos dice, no puedes permitir que dejes de vigilar a tu mente. Es decir, no puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros, él dice, no podrías ayudarme porque él está a cargo de la filiación y necesita que entre más de nosotros lleguemos a esta mentalidad, pues más fácil será de volver a nuestro origen. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar creaciones falsas. A partir de este entrenamiento tenemos que estar muy vigilantes a todo lo que pensamos, irlo perdonando. Es decir, perdonando no es que perdones, ya volvemos a repetirlo, sino que no le dé valor, no apoye esos pensamientos, me dé cuenta que no son los pensamientos reales y los entregue. ¿A quién se lo entrego? Al Espíritu Santo. Se lo entrego al Espíritu Santo, y esto sería el milagro que nos llevaría a la expiación, que deshacería todas las ilusiones. Sería necesario un milagro que rectificase la mente misma, proceso circular que no propulsaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se consiguió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto, como condición previa para que se produzca el milagro. Dice, tanto el milagro en el punto 3 como el miedo proceden de pensamiento. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir otro. Aquí es donde volvemos a tener que elegir si pienso con una mentalidad milagrosa o si pienso con una mentalidad del miedo, que es la del ego. Tengo que elegir y tengo que saber de dónde proceden mis pensamientos. ¿Cómo me doy cuenta? Si me causan paz, estaré pensando con el Espíritu Santo, con esa mentalidad milagrosa, y si no me tienen en paz, veo conflicto, veo tal, ya sé que he elegido esos pensamientos erróneos que son los del ego. Si elegimos el milagro, rechazamos el miedo, aunque sea solo temporalmente, que hasta ahora nos hemos sentido temerosos de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí, de ti mismo, de todo lo que nos rodea, de enfermedades, de virus, tenemos miedo de todo. Y que no has percibido erróneamente nos has percibido, si hasta ahora el miedo a Dios es brutal. ¿Por qué? Porque ya se nos ha encargado esos pensamientos erróneos de ponernos como que es malo, malísimo, que si hacemos cualquier cosa que no sea amorosa, pues nos van a caer 4 rayos encima y las 20.000 pestes. Y esto es que
ya lo hemos percibido erróneamente o creado falsamente a ellos, a Dios, a Jesús y hasta nosotros mismos. Y crees en lo que hemos fabricado. Claro, lo hemos fabricado nosotros, lo creemos a muerte. No habrías podido hacer nada de eso si no le hubieses tenido miedo a tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Y que cuando creamos falsamente no podemos sino sufrir, evidentemente. Es nuestra experiencia de horror que nos fabricamos a nosotros mismos. El principio de causa-efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y el efecto es su Hijo. Y entonces esto supone una serie de relaciones, causa y efecto, completamente diferente de la que nosotros introducimos en nuestras creaciones falsas. Entonces, el conflicto fundamental en este mundo está entre la creación y la creación falsa. Ahí está el meollo de todo esto. Hay como dos bandos, que es la separación. Entonces todo miedo está implicado en la segunda y todo amor en la primera. Es decir, por un lado está el equipo del miedo y por el otro lado está el equipo del amor. Y el conflicto entonces es entre el amor y el miedo. Así nos lo ponemos, así nos lo hemos fabricado. Entonces, ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque nosotros mismos lo inventamos y que tu creencia en él parece ponerlo fuera de control y que todo intento de tratar de dominar el miedo, nos dice, es inútil porque le estaríamos dando valor, le estaríamos dando credibilidad y que entonces por eso es inútil, lo estamos reforzando. Eso no hace más que corroborar su poder al asumir que se necesita ser dominado, es decir, que existe. Y ya sabemos que el miedo es una invención nuestra, lo único que tenemos que es darle la espalda, como en la película, que le daba la espalda al miedo y el monstruo no lo detectaba. Porque el monstruo solo detectaba a las personas que tenían miedo. ¿Qué hacía el protagonista de la película? Le daba la espalda al miedo, con lo cual el monstruo no lo podía detectar. Y eso es un ejemplo de lo que tenemos que hacer. No darle más valor ni poder al miedo. Nos dice, la verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. Entonces aquí la sensación de conflicto es inevitable, ya que nos hemos colocado nosotros mismos en la posición de que crees en el poder de algo que no existe, claro. El conflicto se da al yo reforzar el miedo, le estoy dando fuerza de que existe y el conflicto está servido. 5. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar al otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. No podemos estar en los dos sitios. Si estamos en uno, al otro no está. Y si estamos en el otro, se deshace el otro. Entonces, siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Cada vez que yo entro en una habitación oscura y enciendo la luz, la oscuridad desaparece. Esto es tan fácil como llevar nuestra luz a esa oscuridad que nosotros mismos nos hemos fabricado. ¿Cómo? No dándole valor, no reforzando esos pensamientos. Se van debilitando y entra el milagro a través del perdón y la expiación y deshace, bueno, la expiación sería el deshacer todos esos pensamientos erróneos. Nos dice, lo que tú crees es cierto para mí, es decir, lo que yo creo es cierto para mí. En esto que son nuestras creencias, en este sentido la separación ha ocurrido, es decir, yo
Me creo separado de todo, de Dios y de todo el mundo. Y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error no es más que otro error. Claro, yo le tengo que dejar de darle valor. Desde que yo le dé valor, el error nunca ha ocurrido y entra el perdón. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema. Bueno, en todas las terapias, tanto la de alcohol, la de droga, lo primero que se hace cuando se agrupa la gente es decir su nombre y reconocer: hola, me llamo no sé qué, soy alcohólico. Es reconocer que tengo un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Si yo no reconozco, si yo no entrego, si yo no perdono todas estas ilusiones, la expiación no se puede dar. Entonces, en última instancia, no puede haber transigencia alguna entre lo que es todo y lo que es nada. El tiempo esencialmente es un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo. En este caso tendríamos que decir: se lo dio a su unigénito Hijo. Es decir, el amor de Dios nos lo ha dado a nosotros, son nuestros regalos, la visión, la presencia, la fuerza, la fortaleza. Todo eso son los regalos de Dios, ese poder creativo. Él nos lo dio, lo tenemos, lo que pasa es que lo hemos ocultado, no lo recordamos. Pero el amor que Dios es se ha extendido. Si somos su creación, nosotros también somos amorosos, somos creativos, somos todo lo que es Él, porque somos una extensión de Él. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un Hijo, que si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de una filiación. Es decir, cada uno de nosotros, que somos unas gotitas del mar, no somos independientes, pertenecemos al mar. En este caso sería el Hijo de Dios. Yo soy uno de ese Hijo único de Dios. Es decir, yo soy esa gotita que pertenece al mar. Por lo tanto, seríamos la filiación, es decir, seríamos todos nosotros, cada uno de nuestros hermanos. La filiación es su unicidad y trasciende la suma de las partes. Y entonces esto queda velado mientras falte una sola gotita. No solo de nosotros que falte, la filiación no está completa. Y que por eso hasta que no se resuelva todo y todos regresemos a esa mentalidad, pues no se puede comprender el sentido de significar la plenitud. No se puede comprender lo que en verdadero sentido de la palabra significa la plenitud. Cualquier parte de la filiación puede creer en el error o la incomprensión si así lo elige. Pero si así lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Y nos vuelvo a repetir que lo que corrige este error es la expiación. En el punto 7 nos dice: ya te he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez puede ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Nos dice que estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también en cierta medida es deseo de quererlo, si bien esto es un deseo indiviso. La condición de nosotros saber que estamos listos
no es más que el potencial para que podamos tener lugar un cambio de mentalidad. Es decir, nosotros tenemos que querer cambiar nuestra forma de pensar. La confianza no puede desarrollarse hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Él ha tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Que tal vez pensemos que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo. Tal vez pienses que implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento de estar listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero nos dice, permite recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Bueno, este epígrafe causa y efecto del capítulo 2 es muy importante. De hecho, cuando lo leemos por primera vez, pues nos cuesta, pero seguimos, no queremos entenderlo todo, pero a medida que iremos avanzando, él va a ir otra vez recalcando lo mismo. Pero creo que ha sido muy claro, aunque en una primera instancia nuestra forma de pensar cause resistencia a todo esto que nos dice Jesús aquí. Bueno, pues hasta otra lectura.